Muchísimas gracias. Para nosotros es un lujo poder conocer y poder entrevistar a Carlos Martín Beristain. Es perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Es experto internacional, médico psiquiatra, doctor en psicología de la salud. 20 años de experiencia en trabajo con víctimas de la violencia y la guerra en diferentes países en conflicto. Asesor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Usted ha asesorado en tantos países del mundo. Muchas gracias, doctor, por venir y acompañarnos esta noche aquí en el programa. Bueno, gracias a ustedes por la acogida y por poder compartir un rato las tareas, los aprendizajes que todo este trabajo nos ha dejado, ¿no?, en la vida. Los peores momentos en violación a los derechos humanos se han dado en tiempos de la dictadura, indudablemente. Hay muertos, hay desapariciones forzosas, hay víctimas. Y hay comisiones de verdad, comisiones de la verdad que trabajan. Sin embargo, ¿cómo se avanza en estos temas? Porque hablábamos en la tanda, ¿no? Hay ese recuerdo, hay esa memoria, hay ese duelo permanente que tienen las víctimas de las dictaduras. Bueno, las comisiones de la verdad son mecanismos extrajudiciales, ¿no?, para hacer frente a periodos de graves violaciones de derechos humanos, como en una dictadura, en un conflicto armado interno, ¿no?, y cuando los sistemas de investigación no han funcionado o han sido cómplices de la represión y la violencia, ¿no? Su función principal tiene que ver con el esclarecimiento de la verdad, ¿no?, porque muchas veces a las víctimas no solamente se les ha perseguido, se les ha torturado, sino se ha invisibilizado eso, se ha negado, se les ha estigmatizado, no se ha reconocido, ¿no? Y todo eso genera huellas y secuelas muy profundas, ¿no?, en una sociedad y obviamente en las familias, en las personas más golpeadas, más victimizadas. Y eso no es un polvo que se puede esconder debajo de la alfombra en una transición política, eso tiene que estar en la agenda de la propia transición, ¿no?, de la transformación, de la construcción de la democracia. No puede haber una democracia que se base en el miedo, ¿no?, de la gente, ¿no?, en el desprecio por el dolor, del sufrimiento, ¿no?, en la falta de empatía por las víctimas, ¿no? Y creo que esa es la agenda de una comisión de la verdad, ¿no?, cómo hacer en ese tránsito, en ese fortalecimiento de la democracia, cómo enfrentar el impacto de las violaciones de derechos humanos y convertir eso en parte de una agenda de transformación, ¿no?, para que ese nunca más que todos deseamos no sea un deseo bien intencionado, sino también se den a cabo transformaciones en el aparato del Estado, en el comportamiento de la policía o de las fuerzas de seguridad. Todo eso tiene que llevar una agenda de transformación hacia el futuro, ¿no?, no solo mirar hacia atrás, sino también mirar hacia el futuro, ¿no? He visto que en algunos países tratan de pasar muy rápido todo ese proceso de dictadura a democracia. Incluso hay aspectos como esa deuda moral que tienen los estados contra las víctimas que tratan de cerrar rápido estos temas. Pero lo que hemos aprendido de la experiencia internacional es que los procesos de transición política son largos, no son cortos, ¿no? Sí. Casi todos los gobiernos en los periodos post-dictadura tienden a ver los procesos de transición como, bueno, esto es una cosa de 2 o 3 años, ¿no? Pero si tú ves, por ejemplo, el caso chileno, ¿no? Sí. El caso de Chile, Pinochet perdió el plebiscito, se creó unas elecciones, un gobierno de la concertación, un informe de la Comisión de la Verdad, y casi inmediatamente, ¿no? Pero pasaron 12 años, ¿no?, desde el año 92 hasta el año 2004, para que se abordaran en Chile las víctimas de tortura, ¿no?, que habían quedado por fuera del primer informe, del informe RETIC, de la Comisión de la Verdad, que se hizo inmediatamente después del fin de la dictadura. Las víctimas de tortura quedaron fuera y tuvieron que pasar 12 años para que se creara una nueva comisión que investigara esos casos, ¿no? Y esa comisión puso de manifiesto que la tortura se había generalizado en el país, porque hubo más de 40.000 casos de personas víctimas de tortura, y que se había dado en muchos lugares distintos, ¿no? Y eso generó una conciencia colectiva de que a veces en el cuartel del barrio y de aquel pueblo y de aquella ciudad esa práctica se había dado, y había habido detenidos, personas torturadas, y eso sacudió a la sociedad chilena también sobre las medidas de reparación y atención a las víctimas de tortura, que durante años habían quedado fuera de la agenda, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Si ves el caso español, ¿no?, en el caso español, que durante la transición política se hizo en medio de una negociación entre los partidos políticos, pero dejó fuera de esa negociación a las víctimas de la dictadura, pues tuvieron que pasar casi 20 años, ¿no?, o 25 años para que se empezaran a buscar las fosas de los desaparecidos, ¿no? La desaparición forzada es
Es un delito permanente en términos jurídicos, pero también es un dolor permanente, ¿no? Es una herida permanente en los familiares, ¿no? Y lo que los familiares necesitan para hacer esto que nosotros en la psicología llamamos el duelo, ¿no? El proceso de duelo, cómo enfrentamos la pérdida de un ser querido, la primera cosa que necesitan las víctimas es la verdad, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde está su cuerpo? ¿No? Que se le entregue. Todas esas cosas forman parte de una agenda de una comisión. En tu experiencia, porque ha estado trabajando muy de cerca en Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, por ejemplo, ha sido asesor. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay países donde uno de los que tienen la verdad ahí son las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en nuestro país, y no tienen la mínima intención de abrir la información, abrir la verdad, para que, vamos, todas las personas que hoy sufren, están en ese duelo permanente, por lo menos reciban la verdad en sus manos? Bueno, yo creo que tiene que haber un cambio en las doctrinas militares. Desconozco concretamente el caso boliviano, ¿no? Pero lo que hemos visto en otros países, tiene que haber un cambio en la doctrina militar, tiene que haber una contribución al esclarecimiento, ¿no? Hay mucha información de los casos de violaciones de derechos humanos que están en archivos, en documentación existente en diferentes instituciones del Estado. Por ejemplo, en Guatemala, cuando trabajó la Comisión de la Verdad, la Comisión pidió información al gobierno sobre casos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Y el gobierno siempre respondió que no había ninguna información. Pero 2 años después de que terminó la comisión, se descubrió un archivo de forma casual de la policía, que tenía información sobre 80 años de la Policía Nacional, y ahí había mucha información, ¿no? Que se había negado a la comisión, ¿no? Y eso muestra una actitud poco colaborativa, ¿no? Muestra el miedo a la verdad, ¿no? Y creo que eso es una mala señal para la democracia de un país, ¿no? En el caso boliviano, también yo era parte de la Comisión de la Verdad de Colombia, ¿no? La ley que creó la comisión establece que la comisión tendrá acceso a la información, incluso confidencial, incluso de inteligencia, porque se trata de esclarecer violaciones de derechos humanos, ¿no? Y en el caso también de la ley que se ha creado en Bolivia, la ley tiene 2 artículos que hablan sobre el acceso a información que se tiene que desclasificar, que tiene que haber acceso a información del lado de los archivos del Estado, ¿no? Y creo que eso, por lo menos legalmente, es una herramienta importante, y ojalá haya la colaboración y la voluntad política para que eso se haga, ¿no? Vamos al tema de la voluntad política. Por ejemplo, para el resarcimiento de daños, han habido situaciones tan complicadas. ¿Cómo le puedes pedir a una víctima de la dictadura que te muestre su pasaporte cuando estaba saliendo? ¿Cómo puedes pedirle a una víctima de la dictadura un informe forense de las torturas que ha recibido? Estaba dentro de los requerimientos para poner en un grupo de víctimas y recibir un resarcimiento económico. Bueno, yo creo que cuando uno pone en marcha una política de reparación, tiene que tratar de tener las pruebas, ¿no? Obviamente, de las víctimas, pero es evidente que las víctimas de una dictadura no van a tener un certificado médico, ¿no? Y no les han dado un certificado de que estuvo detenido en la prisión, y muchas de esas cosas, la carga de la prueba no puede estar en la víctima, ¿no? Si una persona fue detenida, debe haber un registro de su detención, y eso tiene que estar en los archivos policiales o los archivos de los cuerpos de seguridad. No es la víctima la que tiene que probar que estuvo detenida, ¿no? Porque probablemente ahí hay información existente. Yo formé parte de una comisión en el caso del País Vasco, en España, ¿no? Que se creó para investigar, para dar reparación a víctimas de la dictadura franquista entre el año 60 y el 78, ¿no? Y bueno, ahí los familiares vinieron a veces con un recorte de periódico de cómo lo había sido asesinado en una manifestación, o de la noticia que salió en un diario sobre una detención, pero no tenían más, ¿no? Y en muchos casos no tenían ni siquiera eso, ¿no? Habían pasado muchos años, muchas de las cosas que tenían a veces las habían quemado por miedo, y es la comisión la que tiene que hacer entonces el trabajo de ir a los archivos, buscar la información existente, y también un principio que creo que es el principio de buena fe en el que se basa una comisión, ¿no? Es el principio pro víctima, ¿no? Nosotros le creemos a la víctima como paso fundamental para poder hacer un trabajo de investigación en las violaciones de derechos humanos, ¿no? Y después, obviamente, uno busca documentación, etcétera, pero no puede ser, la carga de la prueba no puede estar en la víctima, ¿no? ¿Qué pasa con esa deuda moral que tenemos todos los que hoy vivimos en democracia? Porque lo que hoy tenemos es producto de una lucha, producto de gente que ha muerto, que ha desaparecido, que ha sido torturada. ¿Esa deuda moral la comprenden los estados, la comprendemos también los ciudadanos? Bueno, yo creo que
depende mucho de los países y de cómo se hayan hecho esas transiciones políticas, ¿no? Si tú ves el caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? Las madres y abuelas de Plaza de Mayo han sido un ejemplo de la conciencia universal, ¿no? Diría, no solamente para América Latina, ¿no? Sino de cómo las mujeres se han movilizado, han puesto en la agenda política la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Y han mostrado permanentemente con sus marchas todas las semanas algo que no se puede olvidar, ¿no? Porque a veces hemos escuchado muchas veces que esto es que hay que pasar la página de la historia, ¿no? Pero nosotros decimos, bueno, primero hay que leer la página de la historia, ¿no? Sí. Y una vez que se lee bien la página de la historia, se puede pasar, ¿no? La vida de la gente no es una hoja que se puede arrancar como si fuera, ¿no?, un objeto, ¿no? Y el primer deber, digamos, para con las víctimas es el reconocimiento, ¿no? Necesitamos una verdad que no solamente diga que esto pasó, sino también que diga que esto fue injusto que pasara, ¿no? Y que el sufrimiento de la gente ha sido injusto y que eso forma parte de una lucha, en este caso, por la democracia en los países, ¿no? Quienes han resistido a la dictadura han hecho un aporte, no son solo víctimas en un sentido de que del dolor, del sufrimiento, no han sido víctimas pasivas, han hecho muchas cosas, han hecho una contribución, ¿no? Y creo que esa contribución, o sea, se necesita el reconocimiento del dolor y el sufrimiento, pero también se necesita el reconocimiento de la contribución a la democracia, ¿no? A la cultura de derechos humanos, ¿no? No hubiéramos tenido convención de desaparición forzada, esa es mi opinión, sin la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso generó toda una conciencia universal sobre la importancia de la desaparición forzada y son aportes claves, ¿no?, que deben ser también reconocidos. En Bolivia ves a SOFAN, por ejemplo, la Asociación de Familiares, ves a víctimas de la dictadura aquí en el centro paceño, en carpas, pidiendo que se haga justicia con ellos. Cada vez van muriendo, muriendo. Además de buscar visibilizarse y que yo veo que la gente como que no siente ese dolor, como que no hay eso que ha pasado en Chile o en la Argentina, en que de pronto todos eran las abuelas de la Plaza de Mayo, todos eran las víctimas en Chile. ¿Por qué en Bolivia, vemos, en algunos momentos hasta la gente se molesta de verlos en un reclamo justo? Bueno, yo creo que hay siempre una visión pues muy estereotipada de las víctimas, ¿no? Como alguien que es muy demandante, hay un estigma también con los familiares y con las propias víctimas, ¿no? A la gente a veces no solamente se le ha golpeado, también se le ha estigmatizado, se le ha acusado, se le ha culpabilizado, y todo eso va generando también una actitud social negativa, ¿no? Son víctimas permanentes, ¿no? O a veces una actitud verbalmente positiva, digamos, sí, no reconocemos, pero después en la práctica como una distancia social, una negación de los hechos, etcétera, ¿no? Y eso también ha pasado en muchos otros países, no solamente en el caso de Bolivia que tú señalas, pero creo que necesitamos la oportunidad que tiene Bolivia ahora, ¿no?, con la constitución de esa Comisión de la Verdad. Una Comisión de la Verdad es un marco social de reconocimiento para las experiencias que la gente ha tenido que guardar en su corazón durante muchos años, ¿no?, y no ha podido compartir. Es una posibilidad de hablar de las cosas de las que nunca hubo tiempo, ¿no?, porque no hubo tiempo durante la dictadura porque había que defender la vida, después porque había que hacer otras cosas, después porque nadie puso énfasis en esas cuestiones, y es una oportunidad para hacer esos procesos, ¿no? También en el caso colombiano, en la comisión en la que estamos empezando a diseñar ahora, ¿no?, en un contexto de conflicto armado, etcétera, pero o sea, hay un poema de Pere Casaldáliga, que es un obispo de Brasil, ¿no?, que es muy querido, ¿no?, que dice algo así como, bueno, no voy a recitar literalmente, pero dice, bueno, es tarde, ¿no?, es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos entre las manos, ¿no? Es tarde, pero amanece si empujamos juntos, ¿no? Y eso es la situación para una comisión, ¿no? Es tarde porque han pasado muchos años, ¿no? Y como tú dices, las víctimas más afectadas directamente pues han muerto o están mayores o tienen muchos problemas de salud, ¿no? Pero es el tiempo que tenemos entre las manos, ¿no? Y es la tarea que creo que toca hacer con compromiso y con respeto por la gente, ¿no? Es muy duro cuando, por ejemplo, vemos víctimas de la dictadura morir y no tener para salir de la morgue. Es parte de la realidad que tenemos aquí en Bolivia. Es muy duro. Usted ha dado una conferencia pública, cómo enfrentar la impunidad de violaciones de derechos humanos. Tiene mucho que ver la verdad aquí, sí, saber la verdad. Por supuesto, el primer paso para quebrar la impunidad es
enfrentar el miedo, ¿no? Porque muchas veces la verdad está secuestrada por el miedo, ¿no? Porque la gente ha sido perseguida cuando ha denunciado, cuando ha ido a la fiscalía, cuando ha hecho una denuncia pública, ¿no? Lo primero que se necesita es enfrentar el miedo, ¿no? Quebrar ese miedo, ese silencio que impone el miedo, ¿no? Y que hace que cuando nosotros empezamos un proyecto hace muchos años de una comisión de la verdad en Guatemala, fuimos a una asamblea a hacer una consulta para ver si la gente quería participar, ¿no? Y había gente que nos dijo, no, ustedes están locos, ¿no? La gente no, hay mucho miedo todavía, ¿no? Y un viejito en la asamblea se levantó y dijo, es tiempo de hablar, ¿no? Hemos pasado muchos años sin hablar, ¿no? Y creo que una comisión va a funcionar si abre un espacio social de reconocimiento y de participación, ¿no? Para las víctimas, para que puedan dar sus testimonios, puedan aportar su documentación, pueda haber una contribución al esclarecimiento. También es un momento para hacer cosas que no se han podido hacer en otro tiempo, ¿no? Para buscar a los desaparecidos, ¿no? Todas las comisiones han buscado a los desaparecidos, han hecho exhumaciones, ¿no? De cementerios clandestinos o de fosas, ¿no? Bueno, ojalá, es un tema también en el caso colombiano, también es un tema, fue en la Comisión de la Verdad del Paraguay, ¿no? Hicimos varias exhumaciones en ese contexto, ¿no? Como parte de ese derecho a la verdad, ¿no? Porque ese es el primer paso, eso y el respeto por la vida y la dignidad de la gente, ¿no? Sin respeto no hay posibilidad de sanar las heridas, ¿no? Y el trabajo de una comisión y el trabajo de un proceso así tiene que mostrar el respeto por las víctimas como un primer paso para esa reconstrucción. Mientras no sepan la verdad, mientras no se honre lo que han hecho las víctimas por la democracia en este caso, van a ser siempre víctimas, doctor. Sí, sí, porque digamos, la violación de los derechos se sigue manteniendo, ¿no? Y el sentimiento de agravio se sigue manteniendo, ¿no? Porque no hay un marco de reconocimiento, ¿no? La verdad no solamente es una verdad forense, ¿no? Que diga, esto pasó. Tiene que ser una verdad que genere un reconocimiento hacia la persona, ¿no? Que su dignidad sea bien tratada, que no sea victimizada, ¿no? Que su aporte a la sociedad sea reconocido, ¿no? Eso forma parte de una verdad que sea transformadora, ¿no? Que no sea solamente una verdad de la noticia del periódico, esto es lo que ha pasado y punto, ¿no? Sí. Sino que sea una verdad también que cale en la sociedad, y para eso también hay que hacer un trabajo pedagógico, ¿no? Porque hay que hacer un trabajo con las nuevas generaciones, ¿no? A las cuales no se les ha explicado, no se les ha contado, a veces no se les ha contado porque la familia no ha querido hablar de cosas muy dolorosas, ¿no? Porque se ha impuesto el silencio, o porque no ha habido un programa de televisión que hable de estas cosas, ¿no? Que nos permita hablar en la familia, ¿no? Esas otras acciones de los medios, de la cultura, etcétera, que también creo que tienen que acompañar este proceso de la verdad. Usted siempre ha dicho, usted dice que tenemos que mirar adelante, pero hay sociedades en las que necesariamente tenemos que mirar todo el tiempo la historia para poder apreciar lo que tenemos, para poder valorar a las personas que dieron su vida, sufrieron, porque hoy estemos en democracia. El desafío es también para los estados, abrir las condiciones para que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas abran sus archivos, den toda la información, y los desafíos es para la sociedad, para las nuevas generaciones, que sepan lo que ocurrió antes para no volver a cometer los errores y apreciar y valorar la gente que estuvo en esos momentos. Sí, yo he estado muchas veces en países trabajando con los jóvenes, ¿no? Que se han quejado de que los adultos nunca les contaron, ¿no? Nunca les dijeron qué había pasado, nunca pudieron entender cosas de su propia vida, ¿no? De qué pasó en su familia, por qué no se habla de tal persona, de tal familiar, etcétera, porque nunca nadie les contó qué pasó, ¿no? Y creo que en términos, ¿no? Si tú ves, la memoria es un elemento clave para mirar hacia el futuro. A veces hay gente que piensa que la memoria es mirar hacia atrás permanentemente. No. El hecho traumático, el trauma, ata la vida de la gente al pasado, no le deja mirar hacia adelante, ¿no? Y cuando uno hace terapia o trabaja con las víctimas, trabaja con la palabra, con la expresión, con la memoria, para desatar, ¿no? El hoy de un peso traumático producido por el pasado. Pero eso no se puede hacer sin reconocimiento, no se puede hacer sin memoria, no se le puede decir a la gente tiene que mirar hacia adelante sin más. Eso es una falacia, eso es no entender nada de lo que significan las violaciones de derechos humanos, el impacto traumático que eso significa, ¿no? O sea, hay que tener una agenda de transformación, y esa agenda pasa por el reconocimiento, pasa por la colaboración en la investigación de la verdad, pasa por el respeto, pasa por la reparación, ¿no? Y pasa también por esa memoria que permita a las nuevas generaciones entender lo que pasó y también las transformaciones que se necesitan en el presente.
Muchísimas gracias, doctor. Un privilegio poder conversar con usted. Gracias por estar en nuestro país, gracias por todo lo que hoy dio en la conferencia pública y gracias por este momento ante la teleaudiencia. Muy bien, gracias a ti por la acogida y por compartir esta noche cálida. Muchísimas gracias. Hemos conversado en este momento con el doctor Carlos Martín Beristain, experto internacional, médico psiquiatra, doctor en psicología de la salud, 20 años de experiencia en trabajo con víctimas de la violencia y la guerra en diferentes países en conflicto, asesor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en varios países como Perú, Paraguay, Ecuador, asesor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, profesor universitario, Premio León Felipe de Derechos Humanos en 1998 Madrid, actualmente miembro de la Comisión de la Verdad de Colombia. Nosotros nos vamos con las menciones en el programa.